Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión de las 7 de la noche. Hola, muy buenas noches. La noticia más importante a esta hora se da en Bogotá porque la calle 26 fue bloqueada en ambos sentidos por cuenta de los manifestantes. Eso ha causado un colapso vial en la capital de la República. Cientos de viajeros se tuvieron que bajar de los carros, de los taxis, de quienes los llevaban al aeropuerto y caminar hasta 1 kilómetro con las maletas para tratar de llegar al aeropuerto. Otras personas incluso perdieron los vuelos. En segundos vamos a la 26, vamos a contar lo que está pasando. La otra noticia tiene que ver con el nuevo récord de personas fallecidas por COVID-19. Por quinta ocasión, en menos de 15 días, nuestro país batió el propio registro. El Ministerio de Salud reportó hoy la muerte de 550 personas a causa del COVID-19. Los contagios tampoco ceden. Hoy alcanzamos 24.233. En Bogotá las cifras siguen elevadas, pues se registraron 9.158 nuevos contagios. Muchos señalan a las marchas y las aglomeraciones como el detonante de este contagio masivo. Esto es Red Más Noticias, bienvenidos. Comité Nacional del Paro evalúa la posibilidad de levantar las marchas en todo el país. Hoy entregaron un informe a la CIDH sobre situación de derechos humanos. Gobierno reitera que la fuerza pública ACAMA acompaña la protesta pacífica y combate el vandalismo. El ministro de la Defensa desmiente que sean unos pocos los protagonistas de los desmanes. Cultivos de coca se redujeron durante 2020 en un 7%, pasaron de 154.000 hectáreas en 2019 a 143.000 el año pasado. El gobierno asegura que durante 3 años consecutivos la cifra viene bajando. 190 personas esperan a esta hora por una cama en unidad de cuidado intensivo en Cali. La gobernadora del Valle hizo un angustioso llamado para conseguir insumos médicos, oxígeno, ventiladores que permitan superar la crítica situación. A esta hora se define en el Congreso el futuro del polémico proyecto de reforma a la justicia. Iniciativa propone reducir requisitos para aspirar a altos cargos de la rama judicial. Inició la primera gira de Joe Biden desde que llegó a la Casa Blanca. Espera afianzar lazos con sus aliados en Europa y se reunirá con la reina Isabel, el primer ministro británico, y también crece la expectativa por su encuentro con Vladimir Putin. Regresó la calma a la intimidad de la selección Colombia tras el agónico empate ante Argentina en el último minuto. El equipo viajará este viernes a Brasil para debutar el domingo en la Copa América ante Ecuador. El ganador del Latin Grammy, Mike Bahía, estará con nosotros hoy, aquí en Red Más Noticias, contándonos qué canciones los sacan de la rutina y la monotonía en la que caen muchísimas relaciones. Ese precisamente es el tema de su última canción. Aquí comienza Red Más Noticias. La noticia a esta hora es la crítica situación de movilidad en un sector de Bogotá, en la calle 26, que es la que comunica con el Aeropuerto Internacional El Dorado. Manifestantes cerraron el paso a lado y lado. Cientos de pasajeros tuvieron que bajarse de los taxis, de los carros y caminar con las maletas en medio de la lluvia para tratar de llegar al aeropuerto. A esta hora llueve fuerte en varios sectores de la capital de la República. Muchas personas, incluso con niños, tuvieron que caminar hasta el aeropuerto y algunos perdieron el vuelo. Fabián Forero, buenas noches. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Buenas noches, Giovanni televidentes. Estamos en la calzada lenta de la calle 26 con carrera 100, muy cerca del monumento de los héroes, que esta mañana fue noticia porque algunos indígenas Misak trataron de vandalizarlo y llegó la policía. Le voy a mostrar cómo está el panorama de la calzada occidente-oriente de la calle 26.
La calzada mixta, la calzada que es para el transporte público, para los buses del SITP, pues está cerrada, como ustedes pueden ver, y la policía pues la mantiene así porque hay todavía algunos enfrentamientos en la localidad de Fontibón, exactamente en la carrera 100. Y la calzada para los vehículos particulares en este momento está habilitada lentamente, pues aquí empieza a fluir el tráfico, pero sin embargo algunas personas no han podido llegar al aeropuerto El Dorado y tampoco los viajeros que han llegado a Bogotá pues han podido regresar a sus casas. Mire usted, Giovanni, como las personas tienen que bajarse del transporte del aeropuerto y tienen que coger sus maletas literalmente para poder llegar. Mire, usted ve también, mire, niños en coche, niños alzados en los brazos. Vamos a tratar de hablar con un viajero. Señor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, gracias. Su nombre, por favor. Raúl Rojas, para servirle. Don Raúl, ¿usted qué opina? ¿Se encontró con este bloqueo acá de la calle 26? Lo vemos como con las maletas como si fuera el 31 de diciembre. Con paciencia, mucha paciencia. Un poquito lejos, pero bueno, lo importante no lo lleva. ¿Hasta dónde va? Vamos para el Nicolás de Fermán. ¿Qué opina que le haya tocado pues caminar con este frío? Yo lo acepto porque la verdad es que mi opinión es que este país tiene unos gobernantes muy corruptos y esa protesta, no patrocino la protesta agresiva, pero sí estoy con el pueblo de verdad porque yo soy parte del pueblo. Muy amable. Muchas gracias. Su nombre, por favor, buenas noches. Hola, buenas noches, Natalia Rojas. Bueno, Natalia, ¿de dónde viene? ¿Se encontró usted ya aquí en Bogotá con esta sorpresa de estar bloqueada la 26? Vengo de Michigan, vengo de un vuelo de más de 24 horas. Me encontré con esta sorpresa, pero en medio de todo es una sorpresa que me agrada. ¿Sabes? Creo que este paro es necesario, estoy con el paro nacional. Este paro está causado por mucha desigualdad, por la corrupción y ya es hora que despertemos. ¡Que viva el paro nacional! ¿Hasta dónde vas a caminar? Voy a caminar hasta la 30, probablemente. Entonces, bueno, todo sea por la resistencia. Buen camino. Bueno, pues son las impresiones de los viajeros que vienen del aeropuerto El Dorado, Giovanni, y televidentes, y que pretenden llegar a sus hogares. Volvemos a repetir, pues la situación es complicada en materia de movilidad. También estuvo complicada el tema de orden público en el Portal de las Américas. Algunas personas de la primera línea y algunos manifestantes pues decidieron atacar a la policía. Ustedes ven en las imágenes el ataque que sufrieron varios miembros de la Fuerza Disponible que estaban ahí parapetados en el Portal de las Américas, que ahora sí se ha llamado, según los manifestantes, el Portal de la Resistencia, y de acuerdo con el distrito ocurrió una violación a una mujer por parte de otro manifestante durante el fin de semana. Nosotros pues reconstruimos un poco la historia de lo que ha sido esto que es considerado el Portal de la Resistencia. Desde el 28 de mayo, el Portal de las Américas cambió los articulados de Transmilenio por las pancartas, las arengas y las miradas de los llamados Primera Línea. Este escenario es llamado el Portal de la Resistencia, un lugar donde se congregan miles de jóvenes inconformes con el gobierno y que vive entre dos mundos. En el día, una explosión de arte, música y creatividad, y en las noches, la dureza del conflicto con el SMAT. ¡Se las estallaron directo! Ya son más de 30 días de permanencia juvenil, un mes largo de altibajos, capturas por parte de la policía, vandalismo puro, vecinos afectados por los gases y el paso de las tanquetas. El último suceso que revolucionó el portal fue la denuncia de una joven que asegura haber sido víctima de una violación en el lugar. Confirmamos que el fin de semana hubo una agresión sexual en el marco de la toma que tiene en el Portal de las Américas, e inmediatamente me comunico con la Secretaría de Mujer y con la Secretaría de Gobierno, quienes ya venían atendiendo el caso desde el fin de semana. Fue dentro del espacio cuando pidieron que no hubiese autoridades allí. Y lo que vemos con gravedad es que hay un comunicado por parte de las mismas organizaciones que están allí que hablan de permanente agresión sexual y abuso dentro del Portal de las Américas. El distrito y la policía ya están al tanto del caso y refuerzan la seguridad para evitar más casos. Invitamos a las mujeres a confiar, a acercarse y a no dejar pasar ninguna situación de violencia física o sexual en el marco de la protesta.
Además, entendemos lo difícil que es denunciar, sobre todo la violencia sexual. Por eso lo haremos de oficio. La Secretaría de Gobierno montó un puesto de mando unificado que en vez de pacificar los ánimos, los ha alterado al extremo que el propio secretario Luis Ernesto Gómez y el comandante de la Policía de Bogotá resultaron atacados. Vecinos afirman que la zona está al garete, pero el distrito explica que las instituciones sí hacen presencia. La policía, por su parte, aparece por las noches para desbloquear y ahí, desde hace más de un mes, es Troya. La situación fue tensa en horas de la tarde en el Portal de las Américas. Ahí un grupo de manifestantes encapuchados que se hacen llamar la primera línea, pues atacó con algunas piedras a un grupo de policías que estaban ahí en el Portal de las Américas. La policía del ESMAD tuvo que intervenir para poder mantener el orden público en esa zona. En este momento está sobrevolando el halcón de la policía por aquí por la calle 26 con carrera 100. Hay que decir que los disturbios son intermitentes a esta hora, pero que continúa la presencia policial, la presencia del ESMAD en este sitio. La policía ha confirmado que hasta que no se garantice la seguridad de los conductores que pasan por este que es el carril lento de la calle 26, no se va a abrir esta calzada. Hay también paso por la calle 26 hacia el aeropuerto El Dorado, pero están circulando muy pocos carros a esta hora, y ya hay también paso pues en la calzada vehicular, la calzada mixta de la calle 26 hacia el oriente de Bogotá. Es la información, Giovanni, vamos a estar muy pendientes de lo que sucede aquí. La información desde la calle 26, Fabián Forero, Red Más Noticias. Gracias, Fabián. Más adelante volvemos con usted a ver si la situación ya por fin se levanta y las personas pueden movilizarse de manera tranquila y normal por la calle 26. En medio de esta jornada de manifestaciones, la CIDH recibió en la tarde a los representantes del Comité del Paro. A las afueras del Hotel Tequendama, donde se dio esta reunión, se registraron desmanes. Laura Cifuentes, buenas noches. ¿Qué pasó hoy en ese encuentro? Giovanni, buenas noches. Efectivamente, hoy se adelanta la segunda jornada de trabajo de la CIDH en medio de manifestaciones. Precisamente sobre las horas de la tarde fueron decenas de manifestantes los que llegaron a las afueras del Hotel Tequendama. Sin embargo, con el pasar de las horas, estas manifestaciones pacíficas se empañaron por la actuación de algunas personas que decidieron empezar a lanzar objetos como botellas, piedras, en contra de algunos miembros de la policía que están haciendo custodia en este lugar. Precisamente hoy el Comité del Paro dio un anuncio muy importante porque está relacionado con lo que ellos han denominado un cambio de estrategia, un cambio de táctica, que palabras más, palabras menos estaría evaluando que ya no se presenten más movilizaciones masivas de forma presencial, sino que estarían evaluando otro tipo de expresiones. Esta noche evaluaremos qué pasos vamos a seguir de aquí en adelante con el paro nacional. Tomaremos las decisiones frente al cambio de táctica que hoy se requiere y se necesita. Seguiremos en la lucha, estableceremos otras estrategias para seguir adelante. Entre tanto, hoy el ministro de Mientras reconectamos con Laura Cifuentes, hoy el ministro de la Defensa entregó ante los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el informe por parte de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Policial. Cuenta el ministro de la Defensa que no en todas las manifestaciones ha tenido que intervenir el ESMAD. De acuerdo con el gobierno, durante el 28 de abril y el 4 de junio se han presentado más de 12.800 manifestaciones. Respecto a esta cifra, aseguró el ministro de Defensa Diego Molano que se han hecho 1.400 intervenciones por parte del ESMAD y la policía, donde se han presentado disturbios, violencia y bloqueos. Más de 46.000 armas blancas han sido incautadas, más de 1.300 armas de fuego y más de 730 armas traumáticas han sido incautadas en este periodo de tiempo. Hay más de 1.000 procesos de judicialización para los responsables.
Frente a las denuncias de exceso por parte de la fuerza pública, el ministro señaló que se están adelantando 180 investigaciones contra uniformados. Cero tolerancia al abuso de los derechos humanos. Todo el apoyo a la fuerza pública, toda la exigencia por el compromiso de aquellos funcionarios que no cumplieron la ley, que no respetaron los derechos humanos. Aseguró el jefe de la cartera de defensa que con la reforma a la policía el gobierno quiere fortalecer la garantía de los derechos humanos por parte de esta institución. Y un proyecto que será presentado el próximo 20 de julio al Congreso de la República para tener un nuevo régimen disciplinario al interior de la policía con más independencia y más expedito. Con este informe, el ministro Molano señaló que también le responde a la organización Human Rights Watch. No son unos pocos manifestantes como señalan ellos, porque nosotros consideramos que los manifestantes siempre son pacíficos, son un grupo importante de individuos y organizaciones criminales y violentas y vandálicas que han afectado la estabilidad y la tranquilidad y han generado destrozos, y es frente a ellos que ha actuado la fuerza pública. Precisamente el presidente Iván Duque y la consejera para los derechos humanos Nancy Patricia Gutiérrez sostuvieron una reunión con el director de esta ONG, José Miguel Vivanco. El propio doctor Vivanco reconoció que en Colombia no hay sistematicidad en cuanto a vulneración de derechos humanos y eso definitivamente es lo que lleva a que la responsabilidad penal y disciplinaria debe respetarse en el debido proceso e identificarse de manera individual. Finalmente, el gobierno cerró la puerta para que la policía pase al Ministerio del Interior, señalando que esto generaría una politización de la institución. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se reunió con varios congresistas del país para estudiar de parte y parte su versión de lo que está pasando en Colombia. En el Salón de la Constitución del Congreso, la CIDH escuchó a parlamentarios, opositores y gobiernistas sobre la situación que se vive hoy en las calles de Colombia. La bancada alternativa le expresó su preocupación por el actuar de la policía durante las manifestaciones. Este estallido social ha sido respondido con una estrategia de violenta represión policial y militar por parte del gobierno colombiano. Segundo, que estamos en presencia de una grave crisis de violaciones a los derechos humanos. Que escale, si así lo considera, ante las Cortes Internacionales las consecuencias jurídicas de un gobierno indolente que ha decidido reprimir la protesta de manera brutal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Penal Internacional. Senadores gobiernistas aseguraron que esperan que la CIDH presente un informe imparcial sobre las protestas en Colombia, que según ellos también ha afectado la economía y la movilización de los ciudadanos. Las infiltraciones a las marchas que han generado vandalismo, terrorismo, bloqueos que han desatado una crisis económica, pérdida de millones de empleos, afectaciones a millones de familias. Aquí hay un paro que se está volviendo obligatorio por vía de la fuerza de los bloqueos y por vía de las amenazas sobre los ciudadanos y sobre los trabajadores, de los cuales ya ha habido intentos de asesinato, como sucedió en el Valle, donde los trataron de quemar. El pacto histórico, liderado por Gustavo Petro, pidió al órgano que conceda medidas cautelares a congresistas de la oposición que están en la mira de la Procuraduría. Y por otro lado, un informe de 36 páginas entregó la Fiscalía a la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El documento revela detalles de las investigaciones que se adelantan por la muerte de 21 personas en medio de las protestas y de la búsqueda de quienes han sido reportados como desaparecidos. Muchos de ellos ya habían aparecido, pero simplemente no habían sido reportados, y de imprecisiones en muchas cifras que se dieron a conocer a nivel internacional. El documento, socializado en una reunión con los integrantes de la CIDH, empieza haciendo una consideración sobre el marco jurídico referente a la protesta social en Colombia. Se enfatiza en que no existen en el ordenamiento jurídico colombiano tipos penales que sancionen actos propios de la protesta social pacífica, ni tampoco pretende la Fiscalía penalizarlos. Sin embargo, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, señaló que pese a esto, se están investigando los actos delictivos que con ocasión de la protesta se han registrado en diferentes ciudades. Al día de hoy existen 51 fallecimientos registrados, 50 obedecen a homicidios y 1 a muerte natural. 21 de esos homicidios están relacionados directamente con las protestas. 19 de esos decesos no tienen nexo con las manifestaciones. 11 se encuentran en proceso
de verificación. El mismo informe hace referencia también a los casos abiertos por la presunta desaparición de más de 300 personas. A la fecha, existen 3 denuncias por la comisión del delito de desaparición forzada en el marco de la protesta que cursan en la Fiscalía General de la Nación y que se encuentran en etapa de indagación. Al día de hoy, la Fiscalía General de la Nación está en la búsqueda de 91 personas. Al día de hoy se han encontrado 328 personas en el marco del mecanismo de búsqueda urgente. Se han imputado 224 personas por diferentes delitos en los últimos 39 días y 80 de esos procesados recibieron medidas de aseguramiento. Señala además la participación de estructuras criminales en actividades ilegales durante el paro nacional, ajenas a las protestas pacíficas. Los elementos materiales probatorios recopilados, dentro de ellos, interceptaciones, declaraciones, documentos, explosivos y dinero incautado, armas y municiones, dan cuenta de la participación del grupo armado organizado residual Gaor, segunda Marquetalia, quien habría infiltrado las movilizaciones pacíficas con armas, dinero y explosivos para cumplir acciones terroristas en la ciudad de Cali. La Fiscalía General de la Nación ha recaudado elementos materiales probatorios y evidencia física que da cuenta de la incidencia de estas organizaciones en los eventos de manifestaciones violentas ocurridos en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Una de las cosas más importantes de este informe está relacionada con el juzgamiento de actos relacionados con el delito de terrorismo, como los ocurridos en la ciudad de Tuluá, en donde fue incinerado el Palacio de Justicia. Y justo hoy, cuando el Comité del Paro dice que va a estudiar la posibilidad de anunciar el levantamiento del paro, el senador Gustavo Petro envió un mensaje en el que rechaza públicamente la violencia, los disturbios y los bloqueos. He dicho una y otra vez de diferentes maneras y sin dudas que no comparto la violencia, el disturbio ni el bloqueo en las manifestaciones de protesta contra el gobierno de Duque. Hace 33 años comprometí mi palabra y mi vida en una transformación pacífica de Colombia. Por eso todas las movilizaciones que personalmente he convocado han sido pacíficas, alegres, multitudinarias. Los cultivos de coca en Colombia tuvieron una reducción del 7% durante 2020, así lo dieron a conocer el gobierno y las Naciones Unidas. El número de cultivos de coca en Colombia registró por tercer año consecutivo una disminución. El área sembrada con coca en Colombia siguió bajando y llegó el año pasado a 143.000 hectáreas, un menos 7%. Según la ONU, de 154.000 hectáreas en 2019 se pasó a 143.000 en 2020, una reducción de 11.000 hectáreas entre ambos años. La ONU señaló que el recorte no incidió en la producción de cocaína, ya que durante 2020 en Colombia se produjeron 1.228 toneladas de polvo blanco. Aún así, el presidente Iván Duque destacó la acción de la fuerza pública para atacar este flagelo. Las incautaciones crecieron en un 18% el año pasado y se registran las mayores incautaciones históricas de droga en Colombia. Por lo que hizo un llamado a la comunidad internacional. Pero también es muy importante que en el mundo los países consumidores también hagan su labor y que en esa corresponsabilidad asuman también una mayor capacidad pedagógica y policiva para enfrentar este fenómeno. Naciones Unidas agregó que los 5 departamentos más afectados con la siembra de cultivos son Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Cauca y Antioquia. Ante el desabastecimiento de insumos para atender pacientes por COVID-19 en el Valle, las autoridades de salud buscan insumos médicos en otras regiones. Ángela Collazo, buenas noches. ¿Cuál es la situación? Giovanni, buenas noches para usted y para los televidentes. A la ocupación de las UCI, que ronda el 100% en el Valle del Cauca, se suma una nueva preocupación y es la falta de insumos médicos para la atención de pacientes COVID, como el oxígeno, medicamentos y ventiladores. Con 190 pacientes con COVID-19 a la espera de una cama de cuidados intensivos y el desabastecimiento de medicamentos y concentradores de oxígeno, el panorama de la atención de la pandemia en el Valle es cada vez más crítico. Tenemos un desabastecimiento de elementos que podrían servirnos como los concentradores de oxígeno.
tenemos una dificultad de incrementar el volumen de oxígeno que llega al departamento porque no hay envases para transportarlo. La funcionaria aseguró que la región atraviesa el momento más duro de la pandemia, el cual se prolongaría al menos 2 semanas más. La red hospitalaria se está viendo afectada también por la situación de orden público. Tenemos una sobreocupación de los servicios de urgencia, de hospitalización y de unidades de cuidados intensivos. Tenemos además un recrudecimiento de las patologías por trauma, por heridas, por efectos de riñas y de peleas que nos incrementa todavía más la ocupación de nuestros servicios de urgencias. Las autoridades están en la búsqueda de ventiladores y medicamentos que escasean, apoyándose en el Ministerio de Salud y departamentos vecinos. Las camas, tanto de baja complejidad como de mediana y alta, en este momento tenemos una ocupación con unos porcentajes altos. Nuestra capacidad está llegando al límite, lo más importante es cuidarnos, ser responsables y tener una apertura económica segura. En este momento hay más de 800 pacientes en UCI con COVID, los cuales representan el 70% del total de las personas utilizando estos servicios. Recordemos que esta situación ha llevado a personal médico a entubar a pacientes con COVID en salas de urgencias para poder dar abasto en la atención. Con esta información yo me despido desde Cali, informó Ángela Collazos, Redman Noticias. Feliz noche. Continuamos. Por falta de quórum se frustró la votación del proyecto de la reforma a la justicia. La cuestionada iniciativa, que introduce pequeños cambios en la administración de justicia, empezó a ser discutida en el último debate en plenaria del Senado. Entre los artículos que generan polémica está el que le permitiría a un abogado sin experiencia en la rama judicial aspirar a ser magistrado de alta corte, fiscal general, procurador e incluso registrador nacional. Con sustento en esta norma podría inscribirse a un concurso de juez municipal quien sea abogado con 3 años de administrador de empresas. Considera la Corte altamente inconveniente esa norma y por lo tanto en el documento que envió le solicita muy respetuosamente al Senado de la República que no sea aprobada. La Contraloría General halló inconsistencias por cerca de 82.000 millones de pesos en la ejecución de rubros por parte de la Unidad Nacional de Víctimas. Pese a que esa entidad invirtió cerca de 281 millones de pesos en herramientas tecnológicas para depurar las bases de datos de personas registradas como víctimas y mejorar el flujo de dineros, la Contraloría determinó que se siguen haciendo pagos de indemnizaciones y ayudas humanitarias a personas que ya están muertas. Más de 75 personas han recibido giros por más de 647 millones de pesos posterior a la fecha en la que está registrada su fecha de fallecimiento en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por otro lado, hemos encontrado también inconsistencias por cerca de 4.200 millones de pesos en las indemnizaciones que han recibido algunas personas a lo largo y ancho del país. Un nuevo informe de la Cámara Colombiana de la Construcción de Camacol señala que se han perdido inversiones en ese sector por 4.3 billones de pesos, más de media reforma tributaria, y que más de 1.300.000 empleos están en riesgo por cuenta de los bloqueos, de las marchas, de los paros. Los cálculos de la Cámara Colombiana de la Construcción sobre los efectos de más de 40 días de paro muestran un panorama muy oscuro. Las pérdidas en inversión son billonarias, así como los recursos que deja de mover la economía. 4.5 billones de pesos se han perdido en inversión de proyectos inmobiliarios, 2.4 billones del valor agregado a la economía y 2.3 billones de pesos en las ventas de los 36 sectores que alimentan la cadena de la construcción. La presidenta de Camacol sostiene que es inaceptable pretender construir políticas sociales a través de los bloqueos, destruyendo las empresas y acabando con la confianza de los colombianos. El gremio de los constructores dice que ya se ha demostrado que los bloqueos no son el camino que se debe seguir en la protesta social y que los daños que causa son muy altos. Tras 41 días de bloqueos, el impacto que han tenido 1.3 millones de trabajadores de la construcción y su cadena de valor es altísimo. Y no estamos hablando de poner en riesgo su empleo, sino también el sustento de sus familias.
De acuerdo con los gremios, ninguna causa justifica que con bloqueos se atente de manera indiscriminada contra los derechos individuales de los colombianos al trabajo y al desarrollo de las actividades económicas que garantizan su sustento. Los datos de Camacol muestran que en Bogotá y Cundinamarca todos los proyectos del sector han sido afectados de alguna manera por los bloqueos. En el Cauca el 97% y en el Huila, Nariño y Quindío el 90%, siendo estos los departamentos más afectados. El Ministerio de Hacienda publicó el decreto 612 de este año, a través del cual se apoya a las pequeñas y medianas empresas para su reactivación con un mayor plazo en pago de impuestos. Una buena noticia. La medida se toma para ayudar a esas empresas que se han visto afectadas primero por los picos de la pandemia y luego por los bloqueos y los paros, para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. Se hizo una modificación del plazo para pagar el impuesto sobre la renta en un momento de dificultad por la caída en la producción y también la caída en las ventas. Extender la posibilidad para realizar la primera y segunda cuota del impuesto de renta para esos micro y pequeños empresarios hasta el mes de noviembre de este año. Con eso buscamos darle liquidez, alivio a estos sectores afectados por estas circunstancias. A partir de ahora, 15 nuevos centros poblados de Santander están conectados a Internet móvil 4G por primera vez. De esta manera, Claro llega con Internet móvil al 92% del departamento, es decir, 80 de 87 municipios. Red Más Noticias hace parte de la oferta de América Móvil en Colombia. Claro y Claro por Colombia y su programa de sostenibilidad continúan su plan de conectar más poblaciones a Internet. Ahora le corresponde el turno a Santander, donde llegan nuevas posibilidades de desarrollo con nuevas tecnologías. Hoy son 15 nuevos centros poblados los que hemos conectado a la tecnología 4G en Santander. Hablamos de zonas como Campo Padilla, Dos Hermanos, Estación Laguna, Betania, Tinavita. Se suman a las 169 localidades que Claro ha conectado a Internet móvil 4G en los departamentos de Cauca, Putumayo, Sucre, Caquetá, Alta Guajira y Arauca, entre otros. Los beneficiarios que ahora tienen conexión siguen creciendo. Así hemos beneficiado a más de 5.700 personas en este departamento. En los próximos 5 años estaremos llegando a 37 nuevos centros poblados. En total tendremos 52 localidades y más de 23.000 habitantes que accederán a los beneficios de la tecnología. La tecnología transforma vidas y por eso el compromiso es llegar cada día más lejos. Beneficia a campesinos, emprendedores, estudiantes, quienes pueden realizar sus labores más fácil. Yo vendo por las redes sociales y aparte de eso yo pauto, entonces pauto por el Face, por el Instagram, por el Google. Si no tuviera el Internet no podría estar vendiendo como estoy vendiendo. Ahora 80 de 87 municipios cuentan con Internet 4G y adicionalmente en Bucaramanga y 58 municipios más hay disponibilidad de la red 4,5G de Claro, que permite más velocidad a los clientes y a las empresas la posibilidad de ser más eficientes. Instalando equipos, creciendo la capacidad, desplegando las nuevas frecuencias que habíamos obtenido en la última subasta de espectro y creciendo la cobertura para llegar a esos 1.075 municipios con 4G. Gracias a esta tecnología se amplían las posibilidades para todos de hacer negocios, mostrar sus emprendimientos y continuar con sus estudios. Para que desde niños y en la adolescencia ya empecemos a pensar en crear oportunidades. Nuestros muchachos hoy realmente desean rápidamente ser exitosos. Además están las plataformas de capacitación de la Fundación Carlos Slim, que ayudan a la formación de más personas, y las escuelas que cada semana conecta Claro, que también beneficiarán a Santander. Desde 2019, Claro impulsa una sala de tecnología en Barichara, en alianza con el taller Barichara, para que estudiantes tengan un espacio para acceder a los beneficios de la conectividad. En el último año hemos formado más de 100 personas y pues en diferentes áreas del conocimiento, en tecnología, temas de gastronomía. Cada día son más regiones apartadas que encuentran una conexión con el resto del país, un compromiso de Claro por acercar a los colombianos. Vamos con las noticias del mundo. Crece la expectativa por la gira del presidente Joe Biden a Europa, donde busca afianzar la relación con los aliados y poco a poco van regresando los encuentros presenciales muy lesionados durante la administración de Joe Biden. Pero también hay mucha expectativa por su encuentro con Vladimir Putin. Fortalecer la alianza, dejar claro a Putin y a China que Europa y Estados Unidos
están unidos y que el G7 se va a mover. Con este mensaje inicia la primera gira de Joe Biden como comandante en jefe de Estados Unidos, 5 meses después de llegar a la Casa Blanca. Quiere reforzar el compromiso de Estados Unidos con sus socios europeos tras la administración Trump. Su viaje inicia con la cumbre del G7. Este 10 de junio se reunirá con el primer ministro británico Boris Johnson. El viernes 11 y sábado 12 participará en la cumbre del G7, la primera presencial en celebrarse durante la pandemia, que por supuesto será uno de los temas principales y cómo ayudar a los países que siguen en crisis. El domingo 13, el presidente Biden y su esposa Jill serán recibidos por la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham después de 1 año y medio de virtualidad. La vacunación ha logrado que estos encuentros poco a poco regresen de manera presencial. Posteriormente viajarán a Bruselas para la reunión de la OTAN. El lunes 14 será un día de encuentros con otros miembros de la OTAN, además un cara a cara con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. En su viaje de 8 días, el martes 15 será la cumbre Unión Europea-Estados Unidos, donde intentarán replantear las relaciones tras la administración Trump en temas como aranceles, aluminio, acero y las ayudas a empresas como Boeing y Airbus. Sin duda, uno de los días más esperados de la semana de Biden en Europa es el miércoles 16 de junio en Ginebra, un nuevo cara a cara con el presidente ruso Vladimir Putin, esta vez como presidente de Estados Unidos, ante las más recientes tensiones por los ciberataques, el conflicto en Ucrania, injerencias en procesos electorales y la situación del opositor Alexei Navalny. No tenemos expectativas infladas. No nos hacemos ilusiones sobre el próximo avance en las conversaciones, pero existe una necesidad objetiva para el intercambio de puntos de vista al más alto nivel. El mandatario ve este viaje como una oportunidad para reforzar las democracias ante China y Rusia. Entre tanto, Joe Biden revocó la prohibición de TikTok y WeChat en Estados Unidos, que había sido ordenada por su predecesor Donald Trump. Hoy Washington impuso sanciones muy fuertes a una hija del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y 3 de sus funcionarios. Esto ocurre luego de que cuatro precandidatos presidenciales de la oposición fueran detenidos por el régimen sandinista. Si están viendo este video es porque he sido incomunicado o capturado. Este fue el video que grabó Juan Sebastián Chamorro, precandidato a la presidencia de Nicaragua, minutos antes de que la policía realizara una redada en su vivienda y lo detuviera a él y a otros 2 líderes de la oposición. Chamorro, primo de otra precandidata arrestada, Cristiana Chamorro Barrios, fue detenido supuestamente por cargos asociados a injerencia extranjera en asuntos internos y terrorismo. Otro aspirante a la presidencia, Félix Maradiaga, fue detenido el martes tras comparecer ante el Ministerio Público, que inició una investigación en su contra por actos contra la soberanía, terrorismo y aplaudir sanciones. A pesar de todo lo que se nos puede venir encima, el régimen es la verdadera minoría frente a una nación que quiere trabajo, una nación que quiere paz, que quiere libertad, que quiere justicia. Junto al exdiplomático Arturo Cruz, ya son 4 precandidatos detenidos en menos de una semana. Esto los dejaría fuera de las elecciones generales del 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega busca una nueva reelección. Y en Perú todavía no se sabe quién es el presidente. La batalla continúa voto a voto cuando ya hay por lo menos un 98% de los votos escrutados. El candidato Pedro Castillo se autoproclama ganador. Keiko Fujimori habla de fraude y en el exterior todavía falta una gruesa suma de votos por contar. Lo que más demuestra el contraste entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo son sus propuestas económicas. Mientras Fujimori se comprometió en su plan de gobierno a mantener el sistema de libre mercado, Castillo promueve un nuevo régimen económico en el que el Estado controlaría el mercado. Vamos a impulsar una economía popular con mercado. El mercado no puede controlar al Estado. Es el Estado el que tiene que controlar a la población, a los mercados. Con este régimen ya implementado en Bolivia, el Estado fortalecería su papel regulador dentro de un enfoque de economía mixta y cumpliría un papel redistribuidor de riqueza y nacionalizador. De esta manera se busca implementar una nueva proporción en el reparto de utilidades. Al menos el 70% quedaría en manos del Estado y el resto sería para las compañías.
Bienvenida la inversión privada, pero con reglas claras, que no abusen de los trabajadores. Y nuestra prioridad son los hombres de abajo. Vamos a impulsar una economía de abajo hacia arriba, la igualdad de oportunidades, no de arriba hacia abajo, no pensando en el bolsillo de los de arriba, sino en el hambre de los de abajo. En el ideario del candidato de izquierda está estipulado que además se revisarán los tratados de libre comercio y otros convenios internacionales para reafirmarlos, regularlos o anularlos. Las renegociaciones de contratos, sobre todo en los sectores minería e hidrocarburos, y un impulso a la actividad empresarial del Estado también están dentro de la lista. En la recta final del conteo oficial de votos, la diferencia entre Fujimori y Castillo continúa aumentando, lo que sitúa al candidato de izquierda a un paso más cerca de la presidencia. En las últimas horas, Castillo anunció que sus observadores dan por contada la victoria presidencial en segunda vuelta. Polémica, muy polémica declaración del presidente argentino Alberto Fernández, que tiene furiosos a los mexicanos y a los brasileros. Todo por intentar, muy mal, citar una supuesta frase del escritor Octavio Paz. Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de Europa. Estas fueron las palabras pronunciadas por el presidente argentino Alberto Fernández en un intento por resaltar la buena relación que Argentina mantiene con Europa por la gran cantidad de descendientes europeos que hay en el país. Fernández estaba tratando de citar al escritor mexicano Octavio Paz, quien alguna vez dijo en broma que los mexicanos descendían de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Sin embargo, la frase dicha por el jefe de Estado proviene originalmente de una canción del cantante argentino Lito Nebbia, llamada Llegamos de los barcos. La polémica equivocación tuvo una fuerte repercusión en redes sociales, donde los usuarios la calificaron de ofensiva. Tremenda metida de pata, como decimos coloquialmente en Colombia, no se vayan a ofender en Argentina. Mientras avanzan las reaperturas en Europa, en Francia, bares y restaurantes ya pueden recibir a las personas en su interior. Pfizer iniciará ensayos de su vacuna en menores de 12 años y Estados Unidos comprará 500 millones de dosis para donarlas al mecanismo COVAX. Este 9 de junio inició en Francia la penúltima fase de desescalada de sus medidas contra el COVID-19. Los clientes y comensales ya no tendrán que limitarse a las terrazas, ya fueron abiertos en su totalidad los restaurantes y bares. Paso a paso la situación va cambiando y empiezan a respirar la libertad que añoraban. Creo que para la mayoría de la gente esto ha sido muy complicado y tener un encierro tras otro llevó a las personas a tener la necesidad de volver a verse, divertirse, reír y compartir momentos juntos. Tengo que admitir que dado a que tengo las 2 dosis de la vacuna, tengo mucho más tranquilidad y espero que salgamos de esto. He escuchado a algunos decir que predicen una 4ª ola con el regreso a clases, así que debemos seguir siendo prudentes y tener cuidado. Una libertad aún en medio de algunas restricciones. Bares y restaurantes solo podrán recibir como máximo la mitad de su aforo y no más de 6 personas por mesa. Las terrazas ya pueden funcionar con el 100% de su aforo. Soy una persona optimista, así que creo que la situación mejorará y ese es el estado actual del análisis. Estoy seguro que las vacunas harán su trabajo. También vemos que la gente se está adaptando a las medidas de seguridad que se han convertido en norma y tengo confianza en el futuro. Pasos que siguen dando mientras avanza la vacunación. Con más de 1 de cada 2 adultos vacunados, deberíamos alcanzar nuestro objetivo de 30 millones de personas con la primera inyección esta semana, tal vez un poco antes de lo esperado. A este ritmo esperan levantar el próximo 30 de junio el toque de queda nocturno en todo el país. Entre tanto, el Parlamento Europeo aprobó el certificado COVID para reactivar el turismo en el bloque a partir del 1 de julio. El documento será físico o digital con la información básica de la situación médica del titular, el día de registro de vacunación, certificado de recuperación o negativo de una PCR previa al viaje, dejando claro que no se trata de un pasaporte ni interfiere en el derecho a la libre circulación. Por su parte, la farmacéutica Pfizer anunció que ensayará su vacuna en menores de 12 años en España, Finlandia, Polonia y Estados Unidos.
Esperan tener en septiembre los resultados de las pruebas entre niños de 5 a 11 años. Estados Unidos anunció que comprará 500 millones de vacunas Pfizer para donar a países de menores ingresos, una decisión que el presidente Biden tendría previsto anunciar durante la reunión del G7, una donación que se haría a través del mecanismo COVAX encabezado por la Organización Mundial de Salud. Muy buenas noches y bienvenidos a los deportes. Un día después de la remontada milagrosa contra Argentina, las sensaciones son más que buenas en la selección. El profe Rueda, que tuvo valor, por cierto, para corregir su planteamiento inicial, destacó tras el encuentro el coraje del equipo para salir adelante tras el drama inicial en los primeros minutos. De hecho, Rueda es el que sale más reforzado de todos estos dos partidos, con 4 puntos en el saco y el grupo a muerte con él. La tricolor logró levantar un resultado de 2-0 en 45 minutos. Este es el análisis del técnico Reinaldo Rueda. Nos costó asimilar ese 0-1 y creo que Argentina lo aprovechó muy bien para colocar el juego 0-2. Y después fue aceptar los errores que hemos cometido, saber que los teníamos que trabajar, pero en la cancha, en entrenamiento, asimilarlo y buscar la reacción en el segundo tiempo. No perdiendo la cabeza. En la última jugada, Colombia empató el partido consiguiendo un punto importantísimo y dejó un sabor a derrota en el equipo rival. Las eliminatorias sudamericanas tienen estas cosas, cuando pensás que está todo terminado, no lo está, y bueno, lamentablemente nos vamos con un punto cuando realmente merecíamos los 3. En el segundo tiempo se vieron varias interrupciones del árbitro central, ya que en total hubo 45 faltas por parte de ambos equipos. Pero a pesar de eso y la pérdida de tiempo de los jugadores rivales, Colombia logró levantarse en el marcador. El equipo mostró jerarquía, mostró muchas ganas de ganar el partido, a pesar de que el árbitro paró mucho el juego. Yo creo que mantuvimos la calma y se logró un bonito empate. Ahora Colombia deberá ponerse en modo Copa América, pues enfrentará este domingo a Ecuador en la primera jornada. Y sobre el papel de la selección ayer y el buen rendimiento que nos deja estos dos partidos del inicio de la era Rueda, hablamos con un histórico de la tricolor, Fabián Vargas, que nos contó las claves del equipo en este buen momento de la selección. Colombia es uno de los equipos que puede sacar conclusiones positivas luego de estas dos jornadas de eliminatorias. Por un lado, a nivel matemático, la selección se puso en puesto de repechaje, subiendo 2 casillas en la tabla de posiciones, ya que los rivales directos, Ecuador, Argentina y Uruguay, no pudieron sumar de a 3 en estas jornadas, a diferencia de la tricolor que ganó contra Perú. Otra de las buenas noticias es el buen momento de Juan Guillermo Cuadrado. Sin duda, fue el líder de la tricolor. El jugador de la Juventus dejó estos datos en 180 minutos. Un total de 7 pases clave y una asistencia, además de un acierto en el pase del 91%. Colombia sacó 2 buenos resultados en estas jornadas. Este es el análisis que hace Fabián Vargas sobre la selección. Me parece que desde la parte futbolística se mejoró muchísimo, por lo menos en ese primer partido contra Perú. Me parece que el colectivo trató de recuperar la memoria. Reinaldo, como siempre, puso su impronta de tener la pelota, de ser agresivos con ella, de darle buen trato al balón. Con Reinaldo Rueda como entrenador, Colombia recordó lo que es ganar en la eliminatoria. No lo hacía desde la primera jornada en octubre del año pasado ante Venezuela. Y esto puede significar un salto anímico para asumir el primer partido de la Copa América este domingo. Bueno, vamos a ver cómo queda la tabla después de estas 2 jornadas de eliminatoria. Brasil, incontestable, de hecho podría poner 2 equipos y seguiría primera también en estas eliminatorias, 18 puntos, puntaje perfecto. Argentina, que es la que más le sigue, ahí Argentina tiene 12 puntos, segunda, todavía no ha perdido un solo partido, aunque por lo menos le sacamos ese empate. Ecuador, que tiene 9 puntos, le sigue Uruguay, 8 puntos, y ahí aparece Colombia, la gran beneficiada de esta jornada, con 8 puntos, se cuela ya dentro de la clasificación, y Paraguay, que le sigue es sexto con 7
7 puntos, Chile, que es séptimo con 6 puntos, cierra en la tabla Bolivia, octavo con 5 puntos y los dos empatados al final, Venezuela con 4 puntos noveno y por último Perú, que sacó ahí 3 puntos finales para hacer 4 totales, es décimo en la tabla y vamos a ver cómo quedaría la siguiente fecha, que será el 9 de septiembre, correspondiente a la jornada 5 de la eliminatoria, que está aplazada: Bolivia contra Colombia, Perú contra Uruguay, Chile contra Brasil, Venezuela contra Argentina y por último la jornada la cerrarían Ecuador contra Paraguay. Esto es Red Más Noticias, emisión central. La noticia a esta hora tiene que ver con la jornada de manifestaciones, en medio de la visita además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también con una declaración del Comité del Paro que dice que está estudiando la posibilidad de levantar el paro y que lo anunciarían muy probablemente esta noche. Son las 8, todavía no han anunciado nada. Entre tanto, en la 26 en Bogotá fue bloqueada en ambos sentidos durante un largo lapso de la tarde-noche de hoy. Cientos de pasajeros tuvieron que bajarse de los taxis, los vehículos que los llevaban al aeropuerto e ir caminando con las maletas al aeropuerto, incluso con niños. Algunos perdieron sus vuelos y otros que llegaban se encontraron con que no había transporte. En segundos vamos a ampliar toda esta información. Antes vamos con Laura Cifuentes, que se encuentra en el centro de Bogotá, en donde fue la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité del Paro. La noticia, ¿qué sucedió hoy? Laura, buenas noches. Giovanni, buenas noches. Efectivamente, esta reunión hizo parte de la segunda jornada de trabajo que adelanta la CIDH en Colombia. Esta reunión se dio sobre las horas de la tarde y en medio de estas manifestaciones fueron muchas las personas, decenas, las que llegaron a las afueras del Hotel Tequendama, donde se reunieron el Comité del Paro y la CIDH. Pero le cuento que esta jornada estuvo empañada por algunas personas que decidieron lanzarle piedras, botellas a algunos policías que se encuentran haciendo guardia en este lugar. Precisamente hoy hay una noticia muy importante con el Comité del Paro, que está evaluando lo que ellos han denominado un cambio de táctica, de estrategia en las protestas, que palabras más, palabras menos, sería que ya no se convocaran movilizaciones masivas presenciales, y esto también entendiendo el alto nivel de contagios. Esta noche evaluaremos qué pasos vamos a seguir de aquí en adelante con el paro nacional. Tomaremos las decisiones frente al cambio de táctica que hoy se requiere y se necesita. Seguiremos en la lucha, estableceremos otras estrategias para seguir adelante. Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue recibiendo a diferentes sectores de la sociedad. Les cuento que hace poco ingresó el senador Gustavo Bolívar, la representante María José Pizarro, también los miembros del Partido Comunes. Esto en medio de una reunión que van a entablar con la oposición. Ellos van a dar su punto de vista frente a lo que ha pasado en Colombia en estos más de 30 días de protestas. Desde el centro de Bogotá, Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias. Muchas gracias, Laura. Y entre tanto, todavía no hay acuerdo entre el gobierno y el Comité de Paro, que ahí tiene unos puntos bastante sensibles. Paula, buenas noches. Hola Giovanni, buenas noches. Mire, largas horas de diálogo, muchísimas reuniones y nada que se llega a ese preacuerdo entre el gobierno y el Comité del Paro. Bueno, al punto que el Comité del Paro se levantó de esa mesa de conversaciones. ¿Cuáles son esos puntos sensibles a los que usted hace referencia que hacen que esa distancia pues sea mayor, no se llegue todavía a un avance? Nosotros aquí lo analizamos. Temas sensibles como que el gobierno se abstenga de declarar la conmoción interior hacen parte de los puntos que conforman el documento que el Comité del Paro califica como un preacuerdo y hoy genera discordia entre ambas partes. No existe nada parecido a un preacuerdo, digamos, uno puede llamarle así, es un nombre muy elegante para referirse a un documento que es un borrador. Asegura el coordinador de los diálogos, Emilio Archila, que estos temas no se pueden restringir a un solo sector de la sociedad.
La conmoción interior no es un tema que emerja de un documento entre el gobierno y un comité del paro que tiene una representatividad, restringida, limitada a las personas a las que ellos representan. Otra de las peticiones que inicialmente hizo el comité fue que se reconociera la violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública, punto que no es admisible para el gobierno porque aduciría una responsabilidad general. Y cuando cualquiera de nosotros o cualquier miembro de la fuerza pública se exceda y cometa actos que no están dentro de los parámetros, pues hay que investigarlos. También insisten desde el Ejecutivo que los bloqueos son una línea roja. En el borrador del 24 no había nada sobre bloqueos todavía y obviamente para nosotros, para el gobierno, para el país, para todos los colombianos es importante que quede la garantía. Sin embargo, desde el Comité del Paro reiteraron en que se debe firmar el documento del 24 de mayo. Lo que hicimos el 24 de mayo fue un preacuerdo, no es un borrador. Las declaraciones del comisionado Ceballos así lo demuestran. Desde las centrales obreras aseguran que mantienen su voluntad de sentarse a negociar, pero aún no establecen una fecha para reanudar los diálogos con el gobierno. Entre tanto, el ministro de Defensa, Diego Molano, dio detalles del informe que se entregó a la CIDH en el marco de su visita a Colombia. Aseguró que se están adelantando 180 investigaciones contra uniformados por abuso de autoridad. De acuerdo con el gobierno, durante el 28 de abril y el 4 de junio se han presentado más de 12.800 manifestaciones. Respecto a esta cifra, aseguró el ministro de Defensa, Diego Molano, que se han hecho 1.400 intervenciones por parte del SMAT y la policía, donde se han presentado disturbios, violencia y bloqueos. Más de 46.000 armas blancas han sido incautadas, más de 1.300 armas de fuego y más de 730 armas traumáticas han sido incautadas en este periodo de tiempo. Hay más de 1.000 procesos de judicialización para los responsables. Frente a las denuncias de exceso por parte de la fuerza pública, el ministro señaló que se están adelantando 180 investigaciones contra uniformados. Cero tolerancia al abuso de los derechos humanos. Todo el apoyo a la fuerza pública, toda la exigencia por el compromiso de aquellos funcionarios que no cumplieron la ley, que no respetaron los derechos humanos. Aseguró el jefe de la cartera de defensa que con la reforma a la policía el gobierno quiere fortalecer la garantía de los derechos humanos por parte de esta institución. Y un proyecto que será presentado el próximo 20 de julio al Congreso de la República para tener un nuevo régimen disciplinario al interior de la policía con más independencia y más expedito. Con este informe, el ministro Molano señaló que también le responde a la organización Human Rights Watch. No son unos pocos manifestantes como señalan ellos, porque nosotros consideramos que los manifestantes siempre son pacíficos, son un grupo importante de individuos y organizaciones criminales y violentas y vandálicas que han afectado la estabilidad y la tranquilidad y han generado destrozos, y es frente a ellos que ha actuado la fuerza pública. Precisamente el presidente Iván Duque y la consejera para los derechos humanos Nancy Patricia Gutiérrez sostuvieron una reunión con el director de esta ONG, José Miguel Vivanco. El propio doctor Vivanco reconoció que en Colombia no hay sistematicidad en cuanto a vulneración de derechos humanos y eso definitivamente es lo que lleva a que la responsabilidad penal y disciplinaria debe respetarse en el debido proceso e identificarse de manera individual. Finalmente, el gobierno cerró la puerta para que la policía pase al Ministerio del Interior, señalando que esto generaría una politización de la institución. 43 días de paro y la convocatoria del día de hoy tiene unas circunstancias más o menos parecidas a las de las últimas semanas. Por ejemplo, una reducción paulatina de las personas que salen a manifestarse. Los cálculos indican que en Bogotá debió haber hoy alrededor de 3.500 personas manifestándose, algunas frente al Hotel Tequendama, otras yendo para el aeropuerto, el bloqueo que generó y ha generado un caos tan grande para llegar al aeropuerto El Dorado. Pero el número de personas
personas dista de ser aquel que en algún momento en distintas ciudades del país fue convocado alrededor de estas marchas y manifestaciones. Obviamente hay unas regiones en las que la situación es más palpable que en otras. Y paralelamente el Comité del Paro parecería estar pensando en reevaluar su estrategia, en no convocar a nuevas jornadas de paro, sino tratar de reevaluar su estrategia. Hay varias circunstancias que podrían explicar esta situación. La primera de ellas, no solamente el que esta convocatoria de gente para salir a marchar y a manifestarse ha ido perdiendo fuerza, sino aparte de eso, los motivos por los cuales ha ido perdiendo fuerza, o algunos de los motivos por los cuales ha ido perdiendo fuerza. Y ustedes han visto en este noticiero la discusión de los tres principales motivos. El primero de ellos, porque la gente quiere ya empezar a reanudar y normalizar sus actividades económicas. El golpe económico del paro ha sido en el primer mes, lo hemos dicho en este noticiero, de alrededor de 6 billones o 7 billones de pesos. Y eso es un golpe durísimo. Algunos dirán, claro, para los empresarios, para los sectores, etcétera, etcétera. Los empresarios son los que dan empleo, los sectores son los que dinamizan la economía. El desempleo se ha sentido en distintas regiones del país, por lo tanto el impacto económico ha hecho que la gente empiece a evaluar esta situación de una manera distinta. En segundo lugar, el tema de la pandemia. Ayer apenas reseñábamos distintos puntos de vista, desde médicos, pasando por la alcaldesa de Bogotá, otros mandatarios que dicen es infame en medio de este pico de la pandemia seguir convocando paros y marchas y marchas y manifestaciones y manifestaciones. Pero un tercer elemento, ha perdido también apoyo en las jornadas de paro por cuenta de las jornadas violentas, no solamente de las jornadas violentas de vándalos que terminan atacando activos públicos y bienes públicos, sino aparte de eso, los bloqueos que en muchos casos terminan siendo, cuando atentan contra el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad alimentaria, terminan siendo actividades que violentan directamente la dignidad de las personas, como lo dijo el mismo padre Francisco de Rubio en declaraciones de los últimos par de días. Y en ese sentido no es raro que en las encuestas se haya empezado a manifestar un apoyo que más o menos se mantiene a los objetivos del paro, a los objetivos de los jóvenes, a la necesidad de hacer transformaciones de políticas sociales en el país, pero no un apoyo que se mantiene, sino más bien que se debilita hacia los bloqueos y hacia las manifestaciones que terminan confrontando a la fuerza pública y teniendo la posibilidad de derivar en actos violentos. Evidentemente, ese respaldo cada vez menor de la gente en las encuestas, ese desgaste de la salida de la gente a las calles, ha hecho que el Comité del Paro empiece a reflexionar. Aparte de eso, la reunión que tuvo el día de hoy con la CIDH, que puede generar de ahí también nuevas reacciones, ha hecho que empiece a reconsiderar la posibilidad de convocar semana tras semana tras semana paros, que incluso ya están siendo rechazados por el mismo Gustavo Petro. Sobre todo, ya había dicho desde semanas atrás que no tenía sentido estar convocando semana tras semana tras semana, pero en las últimas horas, fuera de eso, ha condenado claramente los bloqueos y ha condenado las barricadas, porque dice que terminan siendo una oportunidad para que los jóvenes se terminen sacrificando frente a la fuerza pública. En todo ese contexto, algunas personas están diciendo, bueno, se acabó el paro y eso se quedó atrás, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay un reto inmenso para las autoridades locales y sobre todo para el gobierno, y es entender que aquí sigue existiendo el problema fundamental que dio origen a todo este fenómeno, y es el problema del desempleo, de la pobreza, del hambre, de la falta de oportunidades para sectores de la población. Y creo que si el gobierno nacional, sobre todo, porque los gobiernos locales ya han hecho negociaciones, el gobierno de Bogotá ha variado por completo su plan de desarrollo, le ha metido 1,7 billones de pesos a nuevas políticas sociales para considerar esta nueva realidad, pero si el gobierno nacional decide volver a meter esto debajo del tapete, va a encontrarse nuevamente a la vuelta de la esquina otra vez con un fenómeno como este. Así sucedió a finales del 2019 y vean la magnitud del paro que se ha armado este año, y volverá a suceder una y otra vez. Y ese malestar social subsiste y es persistente la necesidad de que haya la atención a estas necesidades sociales, ya sea a través del Comité del Paro o sin el Comité del Paro.
Pero hay un elemento adicional que subsiste y es el de cómo manejar estos actos de bloqueo que van a persistir y estos actos de confrontación y provocación que van a persistir. Ahí está una delgada línea que tiene que recorrer el gobierno para no incurrir en excesos de violencia por parte de la fuerza pública, para no incurrir en actos de violencia directamente, pero sí para seguir controlando esos elementos que van sucediendo y esos hechos que van apareciendo a la vez que se avanza en un fortalecimiento y un viraje de la política social. Vamos ahora a las calles de la capital de la República, específicamente a la calle 26, que es la que comunica con el Aeropuerto Internacional El Dorado, porque hoy manifestantes bloquearon en ambos sentidos y muchas personas, pasajeros que iban al aeropuerto, tuvieron que caminar con las maletas, incluso con niños, en medio del frío y de la lluvia. Pero poco a poco ha actuado la policía y ha tratado de recomponer o restablecer el orden para que haya algo de movilidad. Fabián Forero se encuentra en ese punto. Fabián, buenas noches. ¿Cuál es la situación a esta hora? Buenas noches, Giovanni, televidentes. Nos encontramos en la calle 26 con carrera 100. Usted ve, llueve a esta hora en este sector del occidente de Bogotá. Hay normalidad, el SMAT de la policía se está retirando de este punto que fue escenario de fuertes disturbios entre manifestantes y también algunos indígenas Misak que llegaron a este sitio para tumbar, para quitar la escultura de Cristóbal Colón y de la reina Isabel la Católica. En ese momento la calle 26, información de servicio para las personas que tienen vuelos pendientes, hay normalidad en ambas calzadas. La policía poco a poco ha restablecido por aquí la circulación. Hay que decir que hacia las 7 de la noche un bus del SITP que circulaba por el barrio Santa Librada en el sur de Bogotá fue vandalizado, fue quemado. El reporte de Transmilenio y del distrito es que no hay personas lesionadas. También hubo algunos disturbios en el Portal de las Américas, donde manifestantes atacaron a la policía. Pues Giovanni, la información desde el occidente de Bogotá. Fabián Forero, Red Más Noticias. Fabián, gracias. Le recibo yo. Sin duda no ha sido un día fácil para la capital. Además, hay que la lluvia pues no ha dado tregua y este corredor, el de la calle 26, pues es uno de los más importantes justamente porque conduce al Aeropuerto Internacional El Dorado. Bien, hablamos ahora de otro tema que también es complejo aquí en Bogotá. La presunta violación de una joven en el Portal de las Américas, hecho que ya está en investigación, abrió la discusión sobre el control de las autoridades en terreno y el derecho de los manifestantes a la libre protesta. Este sector de Bogotá se ha convertido en el epicentro de actos vandálicos y desmanes. Desde el 28 de mayo, el Portal de las Américas cambió los articulados de Transmilenio por las pancartas, las arengas y las miradas de los llamados Primera Línea. Este escenario es llamado el Portal de la Resistencia, un lugar donde se congregan miles de jóvenes inconformes con el gobierno y que vive entre dos mundos. En el día, una explosión de arte, música y creatividad. Y en las noches, la dureza del conflicto con el SMAT. ¡Se las estallaron directo! Ya son más de 30 días de permanencia juvenil, un mes largo de altibajos, capturas por parte de la policía, vandalismo puro, vecinos afectados por los gases y el paso de las tanquetas. El último suceso que revolucionó el portal fue la denuncia de una joven que asegura haber sido víctima de una violación en el lugar. Confirmamos que el fin de semana hubo una agresión sexual en el marco de la toma que tiene en el Portal de las Américas e inmediatamente me comunico con la Secretaría de Mujer y con la Secretaría de Gobierno, quienes ya venían atendiendo el caso desde el fin de semana. Fue dentro del espacio cuando pidieron que no hubiese autoridades allí. Y lo que vemos con gravedad es que hay un comunicado por parte de las mismas organizaciones que están allí que hablan de permanente agresión sexual y abuso dentro del Portal de las Américas. El distrito y la policía ya están al tanto del caso y refuerzan la seguridad para evitar más casos. Invitamos a las mujeres a confiar, a acercarse y a no dejar pasar ninguna situación de violencia física o sexual en el marco de la protesta. Además, entendemos lo difícil que es denunciar, sobre todo la violencia sexual. Por eso lo haremos de oficio. La Secretaría de Gobierno montó un puesto de mando unificado que en vez de pacificar los ánimos, los ha alterado al extremo que el propio secretario Luis Ernesto Gómez y el comandante de la Policía de Bogotá resultaron atacados.
Vecinos afirman que la zona está al garete, pero el distrito explica que las instituciones sí hacen presencia. La policía, por su parte, aparece por las noches para desbloquear y ahí, desde hace más de un mes, es Troya. Y mientras siguen las manifestaciones y las protestas en las calles, no son buenas las noticias en torno a las cifras de COVID-19 en el país. Hoy nuevamente Colombia batió récord de muertes, 550 colombianos que fallecieron a causa de este virus. Los contagios, aunque disminuyeron, siguen registrando una cifra muy alta, 24.233 nuevos positivos en el reporte más reciente. Y en Bogotá las cifras tampoco ceden, se registraron 9.158 nuevos casos positivos, esto solamente en la capital del país. En Red Más Noticias, hablan los candidatos presidenciales. Ya a esta hora en Red Más Noticias, los candidatos presidenciales. Aquí los vamos a tener a todos. Y hoy hay una nueva opción que se hace pública. Doctor Enrique Peñalosa, es un gusto saludarlo. Bienvenido a Red Más Noticias. Muchísimas gracias, Giovanni. Muy buenas noches. Doctor Peñalosa, ¿por qué se decidió finalmente aspirar a la presidencia de la República, siendo usted un candidato que ha sonado desde hace muchas elecciones atrás? Bueno, porque estoy convencido que en este momento necesitamos una visión optimista de la Colombia que puede ser. Estamos enfrentando unas dificultades coyunturales que pueden tener hasta aspectos positivos y constructivos si los jóvenes se imaginan un futuro mejor, pero también creo que no somos suficientemente conscientes de que Colombia en un tiempo relativamente breve puede convertirse en un país desarrollado, donde haya mucho más empleo, mejores empleos, más oportunidades para desarrollar el potencial humano. Es decir, en unas pocas décadas podríamos ser un país que se parece más a países como España que a un país en desarrollo. Doctor Peñalosa, usted está viendo lo que está pasando últimamente, el descontento social, muchos jóvenes en la calle. Hoy en día la discusión no es el conflicto armado interno que durante muchas elecciones permeó la decisión de muchos colombianos. Esta vez se habla de reactivación y de economía. ¿Cuál es esa propuesta con la que usted piensa seducir al electorado colombiano? Bueno, es normal que haya insatisfacción entre los jóvenes, siempre hay insatisfacción, pero en este momento, con una tasa de desempleo del 26%, siempre ha sido alta la tasa de desempleo de los jóvenes, del 18% hace un par de años, pero ahora está todavía más alta. Entonces, es importante que tengamos claro que la única manera de lograr que haya más y mejores empleos es con inversión privada. Es fundamental que recordemos que sistemas en donde el gobierno era el dueño de todo, como hubo en Rusia, en China, en Alemania del Este, fracasaron. Y que la única manera que tenemos hoy de lograr que produzcamos más, que tengamos mejores salarios, más empleo, es que haya más inversión privada, más empresas, inversión en empresas grandes, medianas o pequeñas, inversión extranjera o nacional, no importa. Entonces, tenemos que lograr que haya las condiciones para que la inversión, quienes tienen los recursos y las empresas quieran venir a Colombia. Recordemos que recursos para invertir hay billones y billones alrededor del mundo. Incluso hay empresarios que tienen recursos y conocimientos en Colombia. Si tenemos las condiciones, esas inversiones van a venir a Colombia. Y si no, van a irse a otras partes. Hace un par de décadas no era posible pensar en avanzar hacia que nos volviéramos un país desarrollado, porque no teníamos suficiente infraestructura, no teníamos suficiente educación. Hoy Colombia realmente ya ha llegado a un umbral muy importante y creo que podemos mirar con un gran optimismo un país donde tengamos seguridad, oportunidades para todos para desarrollar su potencial humano y adicionalmente que en la medida en que haya más empresas que paguen impuestos, más personas que trabajen en las empresas que paguen impuestos, que tengamos también un gobierno que sea más eficaz atendiendo a los ciudadanos más vulnerables, como los niños, los viejos o muchos campesinos pobres
y aún ciudadanos en nuestras ciudades que tienen grandes necesidades. Doctor Peñalosa, la calle está que arde durante el último mes y hay muchos jóvenes ahí que están pidiendo oportunidad y empleo. Y hay un candidato cuyo mensaje ha calado mucho en los jóvenes, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, y es Gustavo Petro. ¿Usted cómo piensa enfrentar esa propuesta desde el lado de la izquierda? Bueno, izquierda es un tema relativo, porque si izquierda es ayudar a los ciudadanos más necesitados, aquí tenemos algo muy interesante. Gustavo fue alcalde de Bogotá, como yo. Entonces, es una buena oportunidad esta campaña para que comparemos quién hizo más por la educación en Bogotá, quién hizo más por la salud. Dejamos 3 hospitales contratados, grandes hospitales, acabamos con las filas que tenían que hacer los ciudadanos. ¿Quién hizo más por la movilidad? Dejamos el metro contratado, hicimos Transmilenio en mi primera alcaldía y lo mejoramos ahora, hicimos las ciclorrutas. Entonces, yo lo que diría es que a los jóvenes, si hablamos de izquierda, vuelvo a decir, ¿qué significa izquierda? ¿Qué significa izquierda? Si izquierda es ayudar a los ciudadanos más necesitados, pues comparemos quién hizo más por el mejoramiento de los barrios populares, quién hizo más parques o campos deportivos o centros culturales y deportivos, centros felicidad en los sectores populares. Si hablamos incluso de la paz, yo siempre respaldé el proceso de paz. Entonces, yo lo que creo es que aquí miremos quién es más eficiente mejorando de verdad la vida de los ciudadanos. A los jóvenes les digo, ¿quién es el que creen realmente que puede llevar este país a una modernidad, a que nos incorporemos al mundo, a que compitamos con éxito en nuestro mundo, a que traigamos inversión? El tema no es de izquierda o derecha. El tema con Gustavo es que comparemos simplemente cuál es más eficiente, logrando progreso y mejoras en la vida de los ciudadanos. Doctor Peñalosa, hay otro tema que está calando mucho en el mundo. El mundo cambió y está muy enfocado hacia el medio ambiente. Tengo entendido, usted me corregirá, que su familia tuvo un papel muy importante en la protección del medio ambiente. Creo que incluso su mami tuvo hasta un vivero, si mal no estoy. ¿Cuál es esa propuesta suya medioambiental? Bueno, también en el medio ambiente podíamos comparar. Nosotros, por ejemplo, avanzamos muchísimo en la descontaminación del río Bogotá. Dejamos contratada y en construcción la planta elevadora de Canoas, dejamos el convenio, los diseños, los recursos, absolutamente todo listo para abrir la licitación de la planta de tratamiento de Canoas, que es la que va a limpiar totalmente el río Bogotá. O por ejemplo, fui yo, hasta la palabra ciclorruta, fue un invento nuestro en nuestra alcaldía, cuando no había ciclorrutas en París ni en Nueva York. Nosotros comenzamos a hacer ciclorrutas en Bogotá, casi 300 kilómetros en la primera alcaldía y mucho más en esta. Y eso es medio ambiente de verdad. Miremos, por ejemplo, en transporte sostenible. Gustavo, por ejemplo, no hizo absolutamente nada por cambiar los buses que ya habían pasado de 1 millón de kilómetros. Nosotros llegamos a tener buses con 1.400.000 kilómetros, es decir, como ir 3 veces de la Tierra a la Luna, que obviamente eran terriblemente contaminantes. Nosotros los cambiamos por buses nuevos, la mayoría a gas, eléctricos, más de 500 buses eléctricos, dejamos contratado el metro. Entonces, hablando lo que usted señalaba, sí, los árboles, porque yo soy un enamorado de los árboles. Mi mamá tuvo vivero y yo yo disfruté inmensamente de las plantas, conozco los nombres de los árboles. Cuando yo llegué a la alcaldía la primera vez no había ni siquiera una entidad encargada del tema de la arborización. Y nosotros encargamos al Jardín Botánico del tema de la arborización de la ciudad. El Jardín Botánico solamente cuidaba del jardín que tenían. Y nosotros comenzamos a hacer una arborización masiva de la ciudad. Entre las 2 alcaldías sembramos más de 800.000 árboles en la ciudad. En la segunda alcaldía más de 500.000 árboles. Entonces, ese es otro tema donde también sería interesante comparar.
pero sobre todo también lo que hay que hacer en Colombia para proteger, para que nuestros jóvenes puedan disfrutar. Yo disfruto infinitamente, por ejemplo, caminando por nuestras montañas, por nuestras selvas, por nuestros ríos. Tenemos que proteger nuestras selvas, ese tesoro maravilloso, nuestras mariposas, nuestros pájaros, pero a veces más elocuente que lo que uno diga es lo que uno ha hecho. Entonces, también en este campo sería interesante que comparáramos quién hizo más por el medio ambiente en Bogotá, si Gustavo o yo. Doctor Peñalosa, suponiendo que usted fuera el presidente de Colombia hoy y tuviera que enfrentarse a este escenario con bloqueos en gran parte de las carreteras del país, con gremios como Camacol, que está hablando de más de 1 millón de desempleados, con los cafeteros pidiendo auxilio porque ya no están comprando el café colombiano en el exterior, ¿usted qué decisión tomaría respecto del Comité del Paro y de los bloqueos? Bueno, aquí usted toca varios temas, Giovanni. Primero, una cosa es el paro. El paro que es una oportunidad interesante para que los jóvenes propongan cosas concretas. Por ejemplo, ¿en qué áreas del Estado es que hay problemas de corrupción? Y que podíamos acabar con eso. ¿Qué propuestas concretas hay ahí? Recordemos ahora en las propuestas que el gobierno solamente puede gastar lo que reciban impuestos, porque lo demás sería magia. Entonces, en la medida en que haya más empresas y más inversión, hay más impuestos que pagan las empresas y que pagan los que trabajan en las empresas y el gobierno puede hacer más. Pero entonces yo me sentaría, una cosa es los jóvenes que tienen propuestas, la otra es esa minoría ínfima que está haciendo daño. Aquí sí tenemos que claramente puede ser el 1 por 1000, que están aprovechando este movimiento para destruir infraestructura. Por ejemplo, destruyeron casi la mitad de las estaciones de Transmilenio en Bogotá, la mitad de las estaciones del Mío en Cali. Hay cientos de miles de ciudadanos que están teniendo que caminar muchos kilómetros para poder ir al trabajo cada día. Había un plan claro para dejar a los ciudadanos sin transporte y así dejarlos sin la posibilidad de tener ingresos, sin posibilidad de trabajar, sin posibilidad de hacer mercado. Esto es equivalente a hacer terrorismo, a destruir el sistema de acueducto de una ciudad, dejar una ciudad de 10 millones de habitantes sin transporte. Los bloqueos, como usted dice, están dejando muchos campesinos en la miseria porque no pueden sacar sus productos. Esta mañana, como usted señalaba, los cafeteros decían que más de 70,000 sacos de café no se han podido exportar. Entonces, hay empresas que están paradas y aquí claramente hay una injerencia narcoguerrillera. También, incluso desafortunadamente, tenemos una injerencia del gobierno de Venezuela con grupos armados colombianos, con narcoparamilitares. Entonces, aquí sí hay que tener una acción de policía y militar, porque el país tiene que funcionar. De otra manera llega un momento, ya comienzan a subir los precios de muchos alimentos. Los ciudadanos, como siempre, los más afectados son los ciudadanos de menores recursos, los campesinos que no pueden vender sus productos y los ciudadanos de menos recursos que ven cada vez más difícil comprar alimentos que están subiendo de precio. Recordemos una cosa, entre los derechos fundamentales de Naciones Unidas, los derechos y que están consagrados en las Naciones Unidas como un derecho humano fundamental, es poderse movilizar libremente dentro de su país. Eso está claramente establecido en los derechos humanos de Naciones Unidas. También está establecido en la Constitución progresista que nosotros tenemos en Colombia, que es la Constitución de 1991, que dice que es un derecho poderse movilizar libremente a lo largo del territorio del país. Y no solo eso, la Constitución colombiana también dice que es una obligación del Estado, que es una obligación del gobierno hacer efectivo ese derecho y proteger esos derechos que incluyen proteger la vida, proteger los bienes y proteger el derecho a la movilidad. Entonces, lamentablemente, con esos grupos
que están ejerciendo violencia, sí es indispensable utilizar la policía y si es necesario también las Fuerzas Armadas. Finalmente, doctor Peñalosa, ¿qué papel va a jugar en esta campaña suya Federico Gutiérrez y el doctor Char? Bueno, eso es algo muy importante. Con Federico Gutiérrez y con Alex Char, que más allá de esas discusiones que de derecha o de izquierda, lo que hacemos es hacemos. De lo que se trata aquí es de mejorar la seguridad, de hacer obras que hagan que los ciudadanos vivan mejor, que produzcamos más, que tengamos mayores ingresos, de lograr que haya más inversión, que haya más empresas. Entonces, estas son discusiones que no tienen nada de izquierda o derecha, sino de buena gerencia, buena administración y obviamente de atender a los ciudadanos más necesitados, pero eso también requiere tener una capacidad gerencial, hacer los colegios que se necesitan, los hospitales. Entonces, en eso nosotros tenemos en común que lo que sabemos hacer, más que hablar o atacar o agredir, es mejorar la vida de los ciudadanos. Entonces hemos hablado de hacer un equipo, eventualmente una consulta simultánea con las elecciones de marzo de Congreso para escoger un candidato. Ahí eventualmente podría haber otros candidatos. Yo creo que hay otros candidatos buenos, candidatos como Mauricio Cárdenas, como Juan Carlos Echeverry, Juan Carlos Pinzón, Alejandro Gaviria, en fin, eventualmente hay otras personas que creen en estos principios de que es indispensable generar condiciones para que haya más empresas y más inversión privada y personas que tengan capacidad de gerenciar, de mejorar de verdad la vida de los ciudadanos. Entonces, eso es lo que nos une con Federico y con Alex. Y a mí no me preocupa que sea yo o que no sea yo el que llegue a la presidencia. Lo que nos interesa es que Colombia salga adelante, que hagamos todos un gran equipo. Incluso en la presidencia es importante que muchas de estas personas que hoy están en el paro y demás vengan, conversemos, qué es lo que podemos, en qué podemos ponernos de acuerdo. Incluso uno podría decir que en este momento estamos a 11 meses de la elección presidencial, a 9 meses de la elección de Congreso. Millones de colombianos van a participar en estas elecciones. Creo que los congresistas que sean elegidos van a tener mucho más representatividad democrática que cualquier comité de paro para implementar cualquier reforma que se quiera hacer para mejorar la vida de los ciudadanos. Incluso lo que se podría hacer es hacer las reformas a la legislación de partidos hoy, que tiene umbrales y demás, que dificulta que personas independientes puedan postularse al Congreso para que se facilite que jóvenes, que personas nuevas, distintas, sin partido, puedan acceder al Congreso. Entonces, en eso es que estamos, viendo a ver cómo hacemos una Colombia mejor, que tenga la mayor participación posible de todos los sectores de los ciudadanos. Pues doctor Enrique Peñalosa, gracias por atendernos a esta hora en Red Más Noticias, ahora que arranca esta carrera por la presidencia de la República, usted como candidato, y lo esperamos aquí en nuestro nuevo set a los debates que exige la democracia. Que tenga una feliz noche, doctor Peñalosa. Muchísimas gracias, Giovanni. Buenas noches. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Y así de rápido se eliminan con Ibuflash Migran. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. MK, medicamentos totalmente confiables. Los cultivos de coca en Colombia tuvieron una reducción del 7% durante 2020, así lo reveló un informe de Naciones Unidas. El número de cultivos de coca en Colombia registró por tercer año consecutivo una disminución. El área sembrada con coca en Colombia siguió bajando y llegó el año pasado a 143.000 hectáreas, un menos 7%.
Según la ONU, de 154.000 hectáreas en 2019 se pasó a 143.000 en 2020, una reducción de 11.000 hectáreas entre ambos años. La ONU señaló que el recorte no incidió en la producción de cocaína, ya que durante 2020 en Colombia se produjeron 1.228 toneladas de polvo blanco. Aún así, el presidente Iván Duque destacó la acción de la fuerza pública para atacar este flagelo. Las incautaciones crecieron en un 18% el año pasado y se registran las mayores incautaciones históricas de droga en Colombia. Por lo que hizo un llamado a la comunidad internacional. Pero también es muy importante que en el mundo los países consumidores también hagan su labor y que en esa corresponsabilidad asuman también una mayor capacidad pedagógica y policiva para enfrentar este fenómeno. Naciones Unidas agregó que los 5 departamentos más afectados con la siembra de cultivos son Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Cauca y Antioquia. Paula, yo me acuerdo que hace un tiempo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, estaba furioso y decía que en Colombia no se podía hacer la Copa América ni ningún partido por la situación de COVID. Hoy estamos en niveles peores que hace un mes. ¿Cambió de opinión? ¿O cómo así que apareció en el estadio ayer en Barranquilla? Pues no se sabe si cambió de opinión porque eso no lo ha aclarado todavía, pero sí, mire, hay una foto que está circulando, se volvió viral en redes sociales en las que se ve al alcalde Daniel Quintero en ese partido de Colombia contra Argentina y le están cobrando un trino que puso hace un tiempo donde decía lo que usted señalaba, que ningún país de América Latina debería acoger un torneo como la Copa América en las situaciones actuales. Incluso calificó a la Conmebol de arrogante y ahora pues cuando está en el estadio nadie entiende qué pasa. Desde la alcaldía ya respondieron que fue que el alcalde estaba en una reunión de Asocapitales y que por eso pues terminó yendo al partido, pero que ese no era el fin de su viaje. Así va la polémica. Vistiendo la nueva camiseta de la Selección Colombia, fue sorprendido el alcalde de Medellín en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Daniel Quintero fue uno de los 10.000 espectadores que presenciaron el duelo entre Colombia y Argentina en la casa de la selección. Sin embargo, en redes sociales le recordaron al mandatario que tan solo días antes había condenado la realización de este tipo de espectáculos. Ningún país de América Latina debería aceptar la Copa América en medio de las circunstancias de la región. La Conmebol ha sido arrogante. El viaje a La Arenosa, según el concejal Alfredo Ramos, habría sido costeado con recursos públicos y el gasto habría superado los más de 3 millones de pesos para pagar tiquetes y viáticos. En los documentos revelados por Ramos, la secretaria privada de Quintero justificó el viaje con el argumento que se reuniría con diferentes mandatarios locales del país. Horas después se conoció que el día del partido, Asocapitales organizó un encuentro sobre reactivación económica en Barranquilla. Sino que utilizaron esos recursos para pagar su hotel, su viaje en primera clase, entre otras cosas, de última hora y además disfrazado de una supuesta reunión de Asocapitales. Y nos ofende porque los recursos públicos deben ser bien invertidos y porque además nosotros consideramos que los viajes personales se pueden pagar con los recursos propios del alcalde y que no tiene que decir mentiras en una reunión que nunca existió. Por ahora, Quintero solo se ha pronunciado en sus redes para anunciar la fecha tentativa del partido de la reactivación que disputarán Nacional y Medellín. Jaime Pumarejo y Alejandro Char fueron otros de los políticos que asistieron al partido de la selección. Bueno, este tema de los partidos de la selección y los políticos y mandatarios que terminan yendo pues a ver el partido de cabeza y a ponerse su camiseta, eufóricos y demás, ya nos tiene en medio de un debate público desde hace rato, porque ustedes se acuerdan aquel caso que francamente fue indignante del entonces recién estrenado ministro de Justicia Wilson Ruiz, que en una de sus primeras apariciones públicas pues terminó yéndose a un estadio que debía estar vacío en Barranquilla. En ese momento no había posibilidad de tener público, invitado por la Federación Colombiana de Fútbol, y terminó yendo de alcahuete allá a ver el partido cuando no debería haber público, pero sobre todo cuando algunos de los miembros de la federación, que habían sido ya señalados por la Superintendencia de Industria y Comercio como de haber sido responsables de la operación aquella de reventa de las boletas, había a la vez la Superintendencia mandado expediente a la Fiscalía, por lo tanto estaba bajo la rama judicial iniciándose o evaluando el inicio de una investigación al respecto, y el ministro de Justicia no tiene ningún problema en ese momento de
de irse invitado por la federación al estadio. Bueno, aquí no se trata de invitados, por lo menos que nosotros sepamos, pero sí de mandatarios locales y sobre todo el alcalde de Medellín, que fue al partido, según aparece en fotos y según aparece en distintos testimonios, al partido de anoche de la selección. Y entonces viene la oposición de aquellos que dicen, por una parte, ¿cómo es posible que el alcalde haya usado recursos públicos para ir al partido? Reacciona la alcaldía y dice, no fue al partido, fue a una reunión de Asocapitales y aprovechó para ir al partido, esa es la nota de pie de página, pero fue a una reunión de Asocapitales. La oposición dice, pero ¿cómo así si ni siquiera existen grabaciones, ni existen fotos, ni existen declaraciones? La administración decide mandar el programa de la reunión de Asocapitales, pues en el programa tampoco aparecen ni las fotos, ni las declaraciones, ni nada parecido, y la oposición termina diciendo, pues sí, pues parece que más bien viajó estrictamente al partido. Está bien que haya de por medio esa reunión de Asocapitales. Es una reunión a la que fueron aparentemente distintos mandatarios de ciudades del país para discutir estrategias de reactivación y de paso para ir al partido de la Selección Colombia. Pero lo que sí resulta bastante paradójico y bastante irónico, más bien, es que el mismo alcalde de Medellín había hace apenas unas semanas lanzado un mensaje, ustedes han visto el informe, en el que decía, ningún país de América Latina debería recibir la Copa América, o en concreto de Sudamérica debería recibir la Copa América en medio de esta pandemia. Y eso lo que querría decir es que el alcalde aparentemente estaba del lado de aquellos que dicen no debe haber fútbol ni debe haber fútbol con público en medio de esta pandemia. Pues bien, seguimos estando en medio de la pandemia y resulta que el alcalde termina yendo al partido de Barranquilla. Pero dicen también que el alcalde de Medellín y otros mandatarios evalúan el partido de ayer para ver cómo terminan abriendo sus propias actividades deportivas. De hecho, más irónico resulta que ya en Medellín están planeadas varias actividades que vienen una detrás de otra, que son públicas, que son con asistencia de gente, etcétera, etcétera. Por una parte, Colombia Moda a final del mes de junio. Por otra parte, un clásico nacional Medellín el sábado 3 de julio, 3:30 de la tarde. Clásico con público el 3 de julio. Posteriormente, Feria de las Flores en la tercera semana de agosto. Y digamos que cada ciudad, evaluando su propia situación epidemiológica, podrá ver si abre o no abre o qué decide hacer, y eso es potestad de cada mandatario y cada ciudad verá cómo hace para reactivar su economía. Pero sí es bastante irónico que unos días después de decir no debe haber Copa América, resulte que no solamente va al partido del día de ayer, sino que ya hay clásico programado Medellín Nacional el día 3 de julio y por supuesto promovido por el alcalde. Un último puntico para que nadie se le olvide, cuando aparecieron los papeles de este viaje, apareció un valor de 3,2 millones de pesos en tiquetes y viáticos para una estadía de día y medio. ¿Qué estadía y qué viaje tan caro, francamente? El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $72.22 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.57. El índice MSCI Colcap se redujo 0,26% a 1.255 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.588 pesos con 41 centavos. El euro se negocia en 4.370 pesos con 33 centavos. Las cifras son las pérdidas por 3,6 billones de pesos en el agro por los bloqueos. El ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, dijo que están en riesgo 1,8 millones de empleos en el campo. Yo no sé, Paula, pero eso del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, yo lo llamaría incoherencia. No sé usted qué piensa. Pues bueno, por eso le digo que se lo están cobrando y durísimo en las redes sociales porque las redes no perdonan, ya además, lo sabe usted. Un viajecito de 3,5 millones para un partido de fútbol, cuando hace un mes no le gustaba el fútbol aquí en Colombia por la pandemia, raro. Oiga, Paula, deme una buena noticia hoy con este día tan complicado por los paros, los bloqueos, en fin. Una buena noticia para Santander, por ejemplo. Mire, le tengo la buena noticia que construye país. A partir de ahora, 15 nuevos centros poblados de Santander están conectados a Internet móvil 4G por primera vez. De esta manera, Claro llega con Internet móvil al 92% del departamento, es decir, 80 de 87 municipios. Red Más Noticias hace parte de la oferta de América Móvil en Colombia. Claro y Claro por Colombia y su programa de sostenibilidad continúan su plan de conectar más poblaciones a Internet. Ahora le corresponde el turno a Santander, donde llegan nuevas posibilidades de desarrollo
con nuevas tecnologías. Hoy son 15 nuevos centros poblados los que hemos conectado a la tecnología 4G en Santander. Hablamos de zonas como Campo Padilla, Dos Hermanos, Estación Laguna, Betania, Tinavita. Se suman a las 169 localidades que Claro ha conectado a Internet móvil 4G en los departamentos de Cauca, Putumayo, Sucre, Caquetá, Alta Guajira y Arauca, entre otros. Los beneficiarios que ahora tienen conexión siguen creciendo. Así hemos beneficiado a más de 5.700 personas en este departamento. En los próximos 5 años estaremos llegando a 37 nuevos centros poblados. En total tendremos 52 localidades y más de 23.000 habitantes que accederán a los beneficios de la tecnología. La tecnología transforma vidas y por eso el compromiso es llegar cada día más lejos. Beneficia a campesinos, emprendedores, estudiantes, quienes pueden realizar sus labores más fácil. Yo vendo por las redes sociales y aparte de eso yo pauto, entonces pauto por el Face, por el Instagram, por el Google. Si no tuviera el Internet no podría estar vendiendo como estoy vendiendo. Ahora 80 de 87 municipios cuentan con Internet 4G y adicionalmente en Bucaramanga y 58 municipios más hay disponibilidad de la red 4,5G de Claro, que permite más velocidad a los clientes y a las empresas la posibilidad de ser más eficientes. Instalando equipos, creciendo la capacidad, desplegando las nuevas frecuencias que habíamos obtenido en la última subasta espectro y creciendo la cobertura para llegar a esos 1.075 municipios con 4G. Gracias a esta tecnología se amplían las posibilidades para todos de hacer negocios, mostrar sus emprendimientos y continuar con sus estudios. Para que desde niños y en la adolescencia ya empecemos a pensar en crear oportunidades. Nuestros muchachos hoy realmente desean rápidamente ser exitosos. Además están las plataformas de capacitación de la Fundación Carlos Slim, que ayudan a la formación de más personas, y las escuelas que cada semana conecta Claro, que también beneficiarán a Santander. Desde 2019, Claro impulsa una sala de tecnología en Barichara, en alianza con el taller Barichara, para que estudiantes tengan un espacio para acceder a los beneficios de la conectividad. En el último año hemos formado más de 100 personas y pues en diferentes áreas del conocimiento, en tecnología, temas de gastronomía. Cada día son más regiones apartadas que encuentran una conexión con el resto del país, un compromiso de Claro por acercar a los colombianos. Continuamos ahora con los deportes. Tras el empate de ayer contra Argentina, el milagroso empate que obtuvimos, la euforia está hoy por las nubes en la selección. 4 puntos de los 6 que nos dejan ahora quintos en la clasificación, y con razón Rueda destacó después del partido el coraje del equipo en este encuentro. Las cosas han cambiado bastante en estos meses y sobre todo con estos 2 partidos en un grupo que está ahora a muerte con el nuevo técnico. La tricolor logró levantar un resultado de 2-0 en 45 minutos. Este es el análisis del técnico Reinaldo Rueda. Nos costó asimilar ese 0-1 y creo que Argentina lo aprovechó muy bien para colocar el juego 0-2. Y después fue aceptar los errores que hemos cometido, saber que los teníamos que trabajar, pero en la cancha, en entrenamiento.